Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 15 de febrero de 2024. Hoy estamos con el profesor historiador Icheve de México, profesor en 2 facultades, y este vídeo es a iniciativa de Icheve, es quien decide hacer este vídeo sobre una observación que él hizo ya cuando yo estaba en el Líbano en septiembre de 2022 hablando una noche con él, cuando el expediente Royuela estaba en su momento álcido, una manifestación de más de 10.000 personas en Madrid, y es decir, era una fuerza viva que se podría haber canalizado, pero había una trayectoria anterior de 4 años en YouTube, donde, habían personas, yo me enredé en el asunto, fui demasiado visceral, dada la gravedad del asunto y que me atañe directamente, puesto que yo y mi familia pues somos perjudicados directos. O sea, esto no ha sido una broma para nosotros, ¿no? O por lo menos para mí. Entonces, pues bueno, teníamos desde hasta Elena Increada, había problemas con ella, con Miguel Frontera, con Nostra TV, con Inmatrix, había problema con Jaume Farrerons, bueno, pues alguno más habría por ahí, es decir, y encima habían divisiones con Fernando Presencia, comenzaban, o sea que esa fuerza que se empezaba a polarizar y hacerse grande, al final, pues termina como la tragedia griega, ¿no? Yo hospitalizado durante 4 meses en el Líbano y, bueno, eso os puedo enseñar fotos de cómo al estado al que llegué, dándolo todo, ¿no? Pero bueno, a veces cuando se genera una fuerza salen demonios, ¿no? Salen demonios augurando. Y fue cuando entonces Icheve me invitó a una reflexión que yo todavía pues no la tengo del todo clara, ¿no? Pero no lo sé, la estoy meditando, puesto que a veces hay cosas que sí que dan que pensar, es decir, tampoco sería algo descabellado lo que apunta Icheve, y es que Jaume Farrerón Sánchez podría pertenecer a una logia masónica. Hace poco en un foro mío vi que en un mensaje de un vídeo, cuando se anunciaba este vídeo, valga la redundancia, que decían que había pertenecido a una logia de Zaragoza, no lo sé, y a otra de no sé dónde. Vamos a ver qué dice Icheve. Lo ponemos en el escenario. Icheve, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola Santi, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Buenas tardes desde la Ciudad de México, donde es mediodía ahorita. Bueno, me dijiste en el Líbano por teléfono y me lo comentaste hace poco que tienes sospechas más que fundamentadas o fundamentadas de que Jaume Farrerons podría pertenecer a una logia masónica. Sí, Y mira, sí, yo casi pondría mis manos al fuego para decir que en un 90% tengo la certeza de que él es masón. ¿Por qué? Por actitudes, no por alguna prueba que yo tuviera de la forma como firma, por ejemplo, de una foto donde esté saludando y haciendo un saludo masónico, no por nada de eso, sino por sus actitudes que tú has contado en este canal, en tu canal, y que juntándolas todas me indican que este individuo es masón. Te voy a comentar y le voy a comentar a la audiencia rápidamente. La actitud de que te dice, te voy a ayudar cuando no tenía la menor intención de hacerlo, sino que exactamente buscaba hacer lo contrario de ayudarte. Esa es una primera actitud. Una segunda actitud es el sembrar cizaña entre tú y tu familia. Una tercera actitud es que te trató de hacer cambiar de opinión cuando él pensó que eras vulnerable a la influencia de él, y en ese sentido estaba subestimando él tu inteligencia. Y no una actitud, sino lo que escribe, vender como joyas del pensamiento
la basura que recolectó en su tesis doctoral, que es una colección de lugares comunes, de ideas que no van a ningún lado, y para decirlo en 2 palabras, de sofismas. Es una colección de sofismas su tesis doctoral. Entonces, todas estas actitudes, la traición, el buscar sembrar cizaña, el tratar de manipular a la gente y el hablar con sofismas, todas estas actitudes son actitudes típicas de los masones. Así que yo tengo un 90% de certeza de que él o es masón o ha sido criado y mamó desde la infancia, mamó una educación en un entorno masónico. Pero yo más bien creo que él es masón. Esa es la situación, Santi. Me decías el otro día que actuaba como un ladino, ¿no? Sí. Sí, o sea, conmigo actuó como un ladino. Siempre escondido por mensajes escritos, nunca de viva voz, nunca dejaba audios, en ningún momento era visceral o hacía apariencias. Bueno, no, porque no hacía vídeos, ¿no? Estábamos buscando la letra indubitada de Mena, que para mí no hace falta, o sea, yo con lo que tengo es que es más que indubitado, ¿no? Pero bueno, para terceros, para que no piensen que nosotros hemos fabricado todo, ¿no? La querella por el asesinato de mi hermano se aportan 3 periciales comparando las notas manuscritas del asesinato de mi hermano con notas manuscritas que hablan de juicios, procedimientos, algunos ahí está el membrete de la fiscalía, es decir, claro, el perito caligráfico no te va a decir es de José María Mena, te dirá es de la misma persona, pero es que quien ha escrito los crímenes y quien ha escrito esos asuntos jurídicos es esa persona, ¿no? Es José María Mena. Y esas periciales se hacen siempre, lo que se quiere contrastar son las notas que hace referencia al asesinato de mi hermano. Ahí no se contrastaron, por ejemplo, el helicóptero de Rajoy ni otros asesinatos como el de Terence Simois u otros. Es decir, se comparó solo el que hace referencia a mi hermano Javier. Esto ocurrió en el 2006. Otra cosa es luego cómo mi padre explique las cosas. Es una persona mayor, es una persona que expresarse pues tampoco es lo suyo. Entonces, bueno, yo le digo, vale, pues me interesaba su figura porque, bueno, lo veía una persona que es inteligente, que tiene estudios, que tiene formación y digo, bueno, pues a ver si es que con esta persona pues puedo ganar algo, ¿no? Positivo, ya que él dice ser pues un activista, ¿no? Aunque nunca lo hemos visto activamente en ningún sitio, o sea, solo escribe. Entonces, en tanto que estábamos con la búsqueda, sí que es cierto que estaba la alumna de José María Mena, que a mí me dijo que sí, que podría tener una entrevista con él, pero luego esta señora, pues yo qué sé, debió de coger miedo, sus cosas. Y entre tanto, pues Parrerón deja 2 twitters, uno que iba de la mafia catalana sobre los casuals, donde a mí se me menciona por esta prensa canallesca del sistema y este sistema jurídico corrupto, y otra sobre Jesús Gil y mi padre, ¿no? Y hacía un comentario como diciendo, con estos vamos apañados, ¿no? Entonces, a mí, pues esto me sentó muy mal, porque si vamos a buscar una letra, pues, claro, ¿por qué tienes que soltar estas pullas, ¿no? Queriendo incitarme a mí, ¿no? En un momento delicado en el Líbano, que yo me había ido porque venían las declaraciones en la Audiencia Nacional. Yo quería que estar en un país sin extradición. Años antes ya tenía intención de ir al Líbano, aproveché la oportunidad y da la casualidad que yo no declaré, declararon todos, mi padre, Juan Martínez, esto en septiembre del 22. Declaran todos o en julio del 22, tuvo que ser uno de estos 2 meses. Declaran todos menos yo, presencia, o sea, los principales, ¿no? Y a mí, pues nada, como si no pasara nada, ¿no? Quizás es porque no quisieron hacer bombo por la prensa de que había una persona en un país sin extradición
diciendo que va a poner en conocimiento de Hezbollah la cantidad de documentación que hay, ¿no? Y de otro lado, también, pues, bueno, será un año más tarde que sí nos meten en prisión, cuando yo, desde el Líbano hasta que me meten en prisión, prácticamente estoy en una cama. Cuando yo entro en un brote psicótico que llaman y acabo mal. Tengo las fotos de cómo acabo yo tirado en el suelo, me tienen que recoger un amigo palestino que venía a casa cada día. Y también hay una chica española que se desplazó para visitarme y me llevan al hospital. Yo pues estaba inconsciente total, sin haber dormido días y días, tomando café, consumiendo hachís. Bueno, pues claro, el cuerpo al final estalla. Entonces, es curioso que yo me arrepiento, vertí ahí una serie de... Luego las fui escuchando más tarde, fui recomponiendo todo, porque no tengo toda la secuencia lineal, ¿no?, de los sucesos. Pero recuerdo que cuando yo, pues bueno, era ya enero, él me enviaba mensajes. El expediente Royuela está acabado. Tú sabes que es mentira. En tu padre ya no... Todo esto lo tengo, o sea, lo puedo mostrar, lo que estoy diciendo. En tu padre ya no hay solución, pero tú todavía eres recuperable. Yo tengo la solución. Reconducir todo el expediente Royuela hacia la Gladio y entonces hablaremos de mi tesis doctoral y de mis tesis nacional revolucionarias en España y en Europa para traer un nuevo mundo, ¿no? Siempre está igual. Pero tienes que reconocer que todo eso es mentira. Y entonces yo te diré el camino para reconducir toda esta situación. Claro, él quería aprovecharse de toda la masa que había, digo yo, ¿no? Y yo le dejé en un mensaje que no, que jamás iría contra la verdad. Y la verdad es que a mi hermano lo asesinaron, a mi familia nos persiguieron y nos encarcelaron, y la verdad es que han matado a más de 1000 personas, y la verdad es que han traficado, han amañado sentencias y han hecho de todo. Entonces, a partir de ahí me dice, te doy de plazo hasta el día del bombardeo de Dresde, que es a principios o mediados de febrero, creo el 14 o el 15, algo así, ahora no recuerdo. Te doy de plazo para que pienses hasta el día del bombardeo de Dresden. Y ya le dije que no, que se olvidara. Y es curioso que entonces es cuando empieza a aliarse con Inmatrix, con Inmacu, con Nostra TV, con el abogado este también de Scabellum y algún personaje más. Y es curioso que todos se llevaban bien en cuanto a que lo que les unía era ir en contra del expediente Royuela, pero por ejemplo, él a mí en mensajes, cuando me hablaba de Inmatrix, que es licenciada en filosofía, me decía, se refería a ella como la alumna de filosofía. Entonces, o sea, siempre con ese prejuicio de superioridad que él tiene sobre sí mismo, ¿no? Soberbia. Soberbia, sí. Pero es que lo ha demostrado también con Llopart Senent, que es una persona pues que él sí que es nacional revolucionario, pero no es un tipo oscuro, es un tipo accesible, es un tipo que lo ves en actos, en manifestaciones, es un tipo pues que ha entregado la vida a eso, ¿no? Siempre se pelea con este y lo traiciona, porque cuando Llopart dijo esas palabras es porque las escuchó de los labios de Farrerons, ¿no? Tiene un blog, ¿no? Yo luego fui mirando sus blogs y vi todas las críticas al expediente Royuela. Dice que lo ha refutado. Pues siendo doctor en filosofía, pues no se ha enterado de lo que es una refutación. O sea, refutar es que me traigas letra clara y abundante de que la que nosotros tenemos no es de Mena y que la que traes tú es de Mena. Es decir, aquí no se ha refutado nada. Por eso te digo que es un sofista. Sí, es un sofista. O sea, es que es... O sea, él presume, porque cuando lees por su blog, viene a decir que la filosofía llega a su punto álgido con 3 filósofos, que serían Nietzsche, Heidegger y luego viene él, Farrerons, ya que digamos,
la aborda y culmina el pensamiento occidental, ¿no? Filosófico, ¿no? Con su tesis Verdad y Muerte, ¿no? Entonces, claro, es que es una persona que tiene un egocentrismo brutal. Yo no niego que sea inteligente, pero bueno. Y hay otro elemento importante, Santi. Si me permites apuntarlo, lo estaba yo dejando al final porque pensé que tal vez tú me ibas a preguntar, que me fueras a decir, y ahorita refuto esa idea equivocada, que me fueras a decir, pero si él es fascista, ¿cómo va a Sí, ser? sí, es donde íbamos a ir. Es decir, yo lo primero decir que ¿por qué defiende o niega el holocausto masivo? O sea, que no fue como lo explican. ¿Por qué ha merodeado por grupos fascistoides? Lo pongo entre comillas, ¿vale? Ya me entiendes. O por qué estuvo en Falange Auténtica, pero creo que también estuvo en el PSC antes y también montó la ENSPO, la entidad potencialista, pero que también habían textos hablando bien de la OTAN. Sí, yo quisiera comentar sobre este tema del fascismo de este individuo que creo que se apellida Fanfarrons, ¿no? Fanfarrons creo que se apellida. Farrerons, Ok, mantengamos el respeto por lo menos para no... ok. Pero bueno, sí. Él habla dentro del fascismo, pone mucho énfasis en el tema pagano. Y el tema Sí, pagano es un tema típico de las sociedades secretas, típico de las sociedades secretas paramasónicas, como la Sociedad de Tul y como los Rosacruces. A estos dos grupos secretos, a la Sociedad de Tul y a los Rosacruces, les encanta el tema del paganismo, les fascina. Entonces, y ambos grupos son paramasonerías, son grupos muy afines a la masonería. Entonces, por eso pienso yo que esa es la de todas las que yo he comentado hasta ahorita, tal vez la evidencia más fuerte, porque dentro del fascismo él pone esa fijación en el tema del paganismo y busca instaurar un neopaganismo. Y aquí yo quisiera dar como la solución a esta interrogante y decirle a nuestra audiencia que no se crea las falsas dicotomías que nos vende el sistema que ha ido implantando a lo largo de estos siglos, la secta de los sabateos. No se crean las falsas dicotomías. ¿Qué falsas dicotomías? Fascistas contra demócratas, liberales contra conservadores, izquierda contra derecha, socialistas contra capitalistas, cuando ni siquiera son verdaderos capitalistas. De lo que se nos presenta actualmente no es un verdadero capitalismo, es un capitalismo de amigotes. Pero entonces la dicotomía socialismo contra capitalismo y la dicotomía globalistas contra nacionalistas, todas estas falsas dicotomías las han creado ellos mismos para manejar una tercera opción que es la que ellos presentan como solución al mundo. Entonces, yo le diría a tu audiencia, no hagan caso de estas falsas dicotomías, porque estas falsas dicotomías es precisamente la forma como nos manipula a través de las ideas este gobierno en la sombra, este cabal, como lo quieran ustedes llamar, que al final del día, como hemos visto en esta serie de disertaciones, al final del día quien está es la secta de los sabateos. Entonces, esos son los argumentos que quería yo aportar, Santi. Pero entonces, o sea, él coge el fascismo como un disfraz o se lo toma en serio. No lo sé, puede ser las dos opciones. Puede ser que sí se lo tome en serio o puede ser que ni siquiera crea en él y lo esté utilizando como una herramienta para sus fines masónicos. Yo veo que es cualquiera de las dos posibilidades. Pero entonces llevaría ya bastante tiempo con el asunto. Sí, sí. Pero si te han dicho que ya estuvo en dos logias masónicas, habría que ver en la etapa cuando supuestamente estuvo en esas dos logias masónicas cuál era su ideología. Bueno, esto lo he leído yo en un comentario, o sea, tampoco sí, ahora lo vamos a dar por bueno. Sí, sí, o sea, esto... Bueno, o que haya ido a parar a la masonería, es decir, en el camino. Sí, lo que yo quiero decir es que la masonería persiste en lugares donde se supone que no debería estar existiendo, como en los países que tuvieron regímenes fascistas. Esto tan simple como lo que voy a decir a continuación. Dos grandes historiadores que fueron satanizados por lo que presentaron grandísimas evidencias
de que Adolfo Hitler no hubiera llegado ni a la esquina, de no ser por el apoyo económico de los bancos Rothschild y Rockefeller. No hubiera llegado ni a la esquina. Y que fueron estos bancos a quienes estos historiadores llaman el establecimiento angloamericano. En inglés lo dicen The Anglo-American Establishment. Fueron quienes subieron prácticamente al poder a Hitler. Lo sacaron debajo de una piedra porque nadie lo conocía y lo llevaron a que fuera conocido por todo el mundo y fuera electo. Sin el apoyo económico de ellos no hubiera llegado ni a la esquina. Ese es un primer dato. Y viene este dato a colación, pues porque todos conocemos las vinculaciones que tienen ambas familias, la Rothschild y la Rockefeller, con la masonería. Sin ir más lejos, hay una logia en los Estados Unidos que se llama Logia Rockefeller 666, para que se dé una idea a nuestra audiencia de por dónde van los tiros. Logia Rockefeller 666. Entonces, eso en cuanto al fascismo. En cuanto a la otra opción, el comunismo, cuando supuestamente el régimen soviético prohibió la masonería y mató a los masones, también eso es falso. Y de eso hay evidencias que se pueden encontrar, lo puede encontrar quien las busque con verdadero interés. Sin ir más lejos, hay un documental que se llama La verdad sobre ángeles y demonios, me parece. Voy a buscar bien el nombre. Y en este documental presentan ellos, en este video documental, presentan ellos documentos que compraron, los que hicieron el documental, los compraron a un ex miembro de la KGB. Le compraron archivos de la KGB y en estos archivos de la KGB hay una cosa que utilizaban los sistemas de espionaje de todo el mundo que se llaman microdots o micropuntos. Los micropuntos tú lo ves y haz de cuenta que parece que fuera el punto final de una oración que se escribió con una máquina de escribir, pero no fue escrito con una máquina de escribir, sino que se imprimió con una impresora especial para imprimir microdots. Y tú te acercas con un microscopio especial para ver ese microdot muy aumentado, y adentro de ese microdot está nada menos que el símbolo que aparece en el billete del dólar, que algunos autores dicen que es uno de los escudos de la secta de los Illuminati de Baviera. La secta de los Illuminati de Baviera utilizaba el ojo que todo lo ve de la masonería, que es un triángulo con un ojo adentro, que lo ve la masonería como el ojo de la providencia, pero está sobre una pirámide de 13 escalones, una pirámide trunca de 13 escalones. Y hay varios autores que dicen que esa imagen es el escudo, uno de los escudos de la secta masónica de los Illuminati de Baviera. Ahora, ¿qué hacía ese escudo de la secta masónica de los Illuminati de Baviera? ¿Qué hacía en documentos secretos de la KGB? Quisiera que alguien me explicara qué hacía allí. Entonces, hay evidencias de que la masonería no solo no dejó de existir durante la época soviética, sino que incluso podía ser que fuera la masonería quien gobernaba todo por detrás del escenario, como siempre acostumbran. Con el fin de destrozar Europa, por ejemplo. Así es, ajá. De Mussolini también apuntarías que había Mussolini fue, y eso está documentado con archivos que se acaban de desclasificar del gobierno británico. Mussolini fue un espía del MI6 británico, de la agencia de espionaje británica, de una de las agencias principales de espionaje británicas. Mussolini fue un agente secreto del MI6 británico. Entonces, de nuevo, todo nos lleva al establecimiento angloamericano del que hablaron estos dos grandes historiadores, Carroll Quigley y Anthony Sutton, el establecimiento angloamericano. El establecimiento angloamericano que utiliza a la masonería como correa de transmisión para las órdenes que quiere llevar. Bueno, explicamos, digo que al público que explicamos estas cosas para que entiendan que efectivamente yo leí un libro donde son los Rockefeller y Rothschild los que financian a Hitler y luego ya Hitler se desentiende de ellos, ¿no? Es decir, por eso pues hubo esa discriminación hacia los judíos, ¿no? Con tintes raciales incluso.
Puede ser, o puede ser que parte del plan desde siempre fuera que las cosas llegaron hasta donde llegaron. Son las dos opciones. Son las dos opciones y nosotros necesitamos encontrar elementos históricos que favorezcan a una o a la otra opción para poder saber cuál fue la realidad histórica. También tenemos el caso de la logia Propaganda Due. Sí, la logia PIDUE estaba conformada por gente de la que se sabía que eran grandes políticos del fascismo italiano, pero al mismo tiempo era una logia masónica. Así es, esa es otra evidencia de que esa falsa dicotomía es solo una engañifa. Esa falsa dicotomía es solo una engañifa. La dicotomía entre fascismo y Estado liberal democrático. Bueno, el fascismo en sí, entendido en el sentido de Farrerons, sería hijo del liberalismo, o sea. Es que al final del día todas esas ideologías, todas esas dicotomías que fui mencionando al principio, todas esas dicotomías fueron ideadas por esta secta. O sea, esta secta se encargó de sembrar esa falsa lucha de cada una de estas dicotomías, pero ellos controlaban ambos bandos. Ellos hacían que se pelearan a muerte ambos bandos, y ellos al final supuestamente, entre comillas, traían la solución a esa... Pero vayamos al caso de Farrerons. Claro, es una persona que luego se dedicó a difamar a mi padre, pero utilizando fuentes de la prensa común y de escritores, historiadores, vamos a llamarles, pero bueno, porque han escrito libros, ¿no? Pero, claro, es como, o sea, ¿por qué te tienes que creer esas fuentes, no? Es decir, ¿por qué no las pones en duda, no? Y cuando quieres, ¿por qué criticas al sistema, pero cuando quieres criticar a alguien, me vas a la prensa del sistema y me la quieres vender? Nosotros estamos apuntando y señalando a una justicia corrupta y él carga contra nosotros diciendo que somos unos mentirosos, que el fiscal Mena es muy bueno, que el inspector Villarejo es malo. Sí, yo no digo que sea malo o no, pero lo importante de Villarejo son sus declaraciones, lo que él vivió y las grabaciones y el material que tiene. A mí Villarejo que le den mucho, ¿no? Lo que haya sido. Pero siempre oculta esas verdades. Es decir, ahora creo que también les dará por ir contra Alvise Pérez, que está haciendo una gran labor y está aglutinando a mucha gente por causas justas, ¿no? Entonces, seguro que le van a empezar a machacar, ¿no? Lo que pasa que pues bueno, como no le sucederá como a mí, que me tocaron un aspecto emocional en el expediente Royuela ya cuando empecé. Yo recién salido de prisión de 9 años y medio en 2 condenas, o sea... yo pues pido a la gente que se ponga en mi piel, ¿no? De lo que supuso para mí todo esto, ¿no? O sea, cuando quiere utiliza la prensa del sistema, pero el sistema es malo, pero la potencia ocupante siempre está desmontando a todo el mundo, desde la izquierda, desde aquí, desde allá, desmontando a este, desmontando al otro. Pero no sé, es que no es una persona que lo hayamos visto en manifestaciones ni entregar la vida, ¿no? Por ejemplo, hay una biografía de Mussolini, El hombre y el estadista, donde es un personaje auténtico, ¿no? Que se suma a todas las batallas, pues asumiendo las consecuencias. Pero Farrerons ni mucho menos es un personaje de este tipo, ¿no? O sea, viene a ser más bien como lo que Nietzsche refleja en Sócrates. Es decir, una persona cobarde, una persona apartada que tiene que utilizar las artes, ¿no? Las malas artes para poder persuadir, ¿no? O sea, es pues eso lo que Nietzsche, cuando empieza con el ocaso de los ídolos, pues se centra mucho en Sócrates. Es que recuerda a la crítica que le hace Nietzsche a Sócrates, ¿no? Este personaje.
Sí. Luego, de su tesis, ¿qué podrías decir? Lo que hayas ojeado. Su tesis no quisiera abundar en ello porque ya casi se nos acaba el tiempo que te había pedido que tuviéramos para esta reunión. Discúlpame, por un lado. Tenemos 10 minutos, si todo Sí, va bien. sí, sí. Pues te los dejo para que No, expongas. pero más allá de lo de su tesis, porque estuve revisando su tesis y te digo, como comenté al principio, que se me hace un catálogo de sofismas. Eso es lo que podría yo decir de su tesis. Un catálogo de sofismas, ideas que no llegan a ningún lado al final del día. Pareciera que está haciendo grandes análisis, grandes elucubraciones, pero no te llevan a ningún lado. Es como un laberinto en el cual entras y no te lleva a ningún lado y tampoco te deja salir ya del laberinto. Entonces, por eso te digo que para mí este individuo es un sofista y yo no quisiera pues poder ponerme a hablar más del tema de su tesis o de lo que ha escrito en su blog, el blog que tiene plagado de temas de por qué el paganismo es una idea muy buena, etcétera. Te digo, para mí es un sofista. Y no tiene nada que aportar, como los sofistas no tienen absolutamente nada que aportar. Los sofistas para nada son como los filósofos fundamentales de la Grecia antigua, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Los sofistas ni siquiera son como los filósofos de segundo orden que hubo en Grecia y en Roma, pues como los epicúreos, como los estoicos, que aportaban cosas importantes junto a muchas otras cosas que no eran tan relevantes o que francamente eran falsas. No estarían dentro de ninguna de estas dos categorías, ni de la de los filósofos fundamentales que postularon una cosmovisión y que dieron muchas grandes ideas para la humanidad, pero ni siquiera de los filósofos de segundo orden, sino tal cual yo lo categorizaría dentro del grupo de los sofistas, es decir, de los que pretenden engañar a la gente haciéndose pasar por muy listos y que solamente buscan eso, hacer que la gente los reconozca como muy listos por una motivación exclusivamente de soberbia individual, de soberbia personal. Entonces, creo que eso es lo que yo Claro, podría... a mí llegó a decirme que tenía un teorema matemático que demostraba que Dios no existía, ¿no? Pues Entonces, que lo ahí presente ya... se haría ultra famoso. O sea, hay unos argumentos, lo mismo que está el argumento ontológico, ¿vale? De San Anselmo, ¿verdad? Sí. También está el contraargumento por ahí de no sé quién, pero es que no tiene sentido. O sea, así de Gödel, ¿vale? Pero él mismo, Gödel, dice que lo escribió pues por divertirse. Es decir, eso es un juego lógico nada más, donde tú pones unas premisas de lo que se supone que es Dios y llega a una contradicción Gödel, ¿no? Pero bueno, es que Dios no está englobado en unas premisas, ¿no? O sea, él mismo lo decía y nunca quiso publicarlo, Gödel, ¿no? Entonces, bueno, llegar a decir esa tontería, pues, pero muy en serio me lo decía, como si a lo mejor me fuese a traer por ahí la cosa. Sí. Y también llegó a decir que la física era matemática aplicada. Bueno, yo creo que es la verdadera filosofía de la naturaleza, que necesita de matemáticas. Claro. Pero bueno, yo no sé, supongo que estudió en la Facultad de Barcelona. En fin, cosas muy, muy extrañas, ¿no? O sea... Sobre el documental, para quien lo busque, lo quiera buscar posteriormente con calma, el documental donde se ve en los documentos de la KGB el micropunto, el microdot, de donde viene el símbolo masónico de los Illuminati de Baviera. El documental se llama Ángeles y Demonios al Descubierto. El conductor de ese documental es el actor inglés Patrick Magny, pero es un documental muy interesante porque trae varias pruebas de cómo los soviéticos estaban, digamos, arrodillados ante la masonería. Esa es una cosa que muestra este documental muy interesante. Y otra cosa que muestra muy interesante con videos originales,
es cómo estaba la KGB comprando, entre comillas, aunque el término más correcto sería una trampa de miel, pero ahorita ya no nos da tiempo de explicar eso, comprando a la Curia Vaticana para someterla a los fines del comunismo soviético. Está bien interesante ese documental, cuando puedan que lo busquen. Y los dos autores de los que hablé, que vamos a seguir hablando de ellos posteriormente cuando avancemos más en la historia que estamos contando en la serie que estoy elaborando contigo, Santi. Esos dos historiadores se llaman Anthony Sutton y Carroll Quigley. Ambos magníficos historiadores, ninguno de los dos puede ser tachado de un mal historiador y mucho menos de un teórico de la conspiración. Y ellos demostraron lo que ya comenté, cómo el establecimiento angloamericano, que al final del día son los banqueros dueños de estos grandes bancos, que al final del día son la familia Rothschild y la familia Rockefeller, fueron los que encumbraron a Hitler al poder, entre otras acciones que llevaron a cabo para prácticamente destruir Europa y trasladar la hegemonía desde el Reino Unido en Europa hacia los Estados Unidos, donde está ahorita. Pero en fin, ya eso es tema de la otra serie, Santi, y no quisiera ya seguir avanzando en esto porque además casi se nos acaba el tiempo. Te quería preguntar, ¿leíste el texto que te envié de la Fastistern? Sí, lo leí muy por encima, sí, lo ojé, nada más. Bueno, esto es la internacional fascista, estaba la Cominter, la internacional comunista, ¿no? El internacionalismo pues era algo que estaba presente. Sí. Y los comités se forman por Corselsi, los comités de acción para la Universidad de Roma, los CAUR, ¿vale? Y entonces es un libro editado en la Universidad Autónoma de Barcelona, está muy bien. Yo tengo el PDF solo que hace referencia a la Fastistern, orígenes, desarrollo y ocaso del fascismo internacionalista. Sí. Es un libro que está recogido por historiadores de la Universidad Autónoma, pero que aquí escribe Marco Cucci, Universidad de Estudio de Milán, Departamento de Estudio Histórico. La historia de las tentaciones internacionalistas del fascismo italiano es en gran parte la historia de los comités de acción para la Universalidad de Roma, de los que Farrerons nunca nos ha hablado. Sí. Porque hay diferentes corrientes. Dentro del pensamiento fascista hay diferentes corrientes. Mira, yo la verdad, yo respeto mucho las ideas políticas que tú puedas tener, pero yo ninguna de estas ideas que pertenecen a estas dicotomías la veo con seriedad. Ninguna de esas ideas que pertenecen a estas dos dicotomías la veo con seriedad. La del fascismo contra la liberal democracia, la de los liberales contra los conservadores, la de la izquierda contra la derecha, la del socialismo contra el capitalismo, la del globalismo contra el nacionalismo. Bueno, pero ello no implica que en un contexto salgan unos comités claro, de acción para la Universalidad de Roma de gente que realmente creía en el universalismo. Porque mucha gente se va con la finta y les cree. O sea, también estuvo Mota de la Guardia de Hierro, o sea, que eran cristianos, Entonces, hay mucho personaje, incluso señalan mucho los comités de acción contra la masonería. Pero claro, luego pues la historia puesta en práctica, ¿no? Una cosa fue ese proyecto, ¿no? Que al final pues se viene abajo en las conferencias de Montreux, en Suiza creo que fueron, sí. Y bueno, pues se intenta abordar para llegar a un consenso de qué es el fascismo. E incluso van excluyendo continuamente al nacionalsocialismo. Lo que pasa es que el nacionalsocialismo va ganando fuerza y al final se rinden a él. O sea, Mussolini se rinde a él más. Ya cuando entran en guerra, pues
se ve abocado por una fuerza mayor, ¿no? Que la que era el fascismo italiano. Claro. Es muy distinto al nacionalsocialismo o al falangismo español. Pero intentan llegar a un consenso, ¿no? Hasta el punto que dicen, o sea, llegan a considerar el fenómeno nacionalsocialista como un fenómeno que, bueno, que se le puede hacer una mirada. Esto los comités de acción para la Universalidad de Roma. Y de otro lado, detectan en el Islam una fuerza viva. Sí. Por eso, bueno, hay una corriente, pues, islamofascista, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, el partido de Siria, del dictador sirio Hafez el-Assad, el papá del actual dictador de Siria, era un partido que mucho copiaba la estética y la doctrina nazi, que se llama ese Hezbollah partido, mismo, el Hezbollah, partido, pues... el partido Baas, se llama el partido Baas. De hecho, tú ves su escudo y el escudo es como una suástica, solo que no es rectangular, sino que es curva, una suástica curva. Bueno, pues no sé, terminando ya con Farrerons, nos quedan 4 minutos, 5. Algo más que apuntar, o sea, sí que es una persona que se fue de Plataforma por Cataluña cuando empezaba a ir todo bien. Ahí yo también me sentí, porque me reuní con él, hablamos un poco, pues, cómo tenían que ser las cosas. Y luego enseguida se fue diciendo que habían terroristas y no sé qué historias, cuando ahí, oye, cada uno viene de donde viene y estamos por un proyecto, ¿no? Luego, claro, ese partido creció por el populismo, nada más, o sea, no porque por su semilla ni nada, es decir, eso es un proyecto de Josep Anglada, es populismo puro y duro, antiinmigración, jugando con una catalanidad hispánica y pues un sentido de justicia social, en definitiva, ¿no? O sea, populismo. Santi, tengo que salirme ya porque el lugar donde estoy ya lo van a ocupar otra clase en este momento. Vale, y chévere. Te pido una disculpa muy grande, por favor. No te preocupes. Pues venga, hasta pronto. Estamos en contacto, gracias. Dios. Hasta luego. Bueno, y Cheve se ha tenido que ir. Un personaje polémico, ¿no? Que allá donde ha estado, pues siempre, en el momento que saco del estudio, hay Cheve, o sea, nunca se adapta, ¿no? Es un inadaptado, ¿no? Ahora he encontrado a una persona que supongo le hace el trabajo que él quiere y, pues bueno, veremos a ver cómo se desarrolla, ¿no? O qué es lo que tiene que decir. Yo no, sobre la opinión de HB, pues ni quito ni pongo, simplemente hago observaciones. Es una persona que se ha peleado con sus directores de tesis, se ha peleado hasta con su mujer, ¿no? O sea, bueno, es como una especie de intratable, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo dejo. Él quiso... ha estado un año dedicando vídeos a mi padre y a mí, ¿no? Entonces, pues un poco por deferencia a él, ¿no? Dedicarle este vídeo que bien, hay personas que apuntan o que es un masón o si no, pues, estaríamos hablando pues de una persona, de un inadaptado social, culto, inteligente, pero con un egocentrismo muy, muy grande, ¿no? En fin. Yo lo dejo aquí, ya prácticamente no se le dedicará más vídeos a estos asuntos. Ha sido iniciativa de Ichebe. Yo pues le digo, bueno, pues ya me lo apuntó en septiembre de 2022, cuando la manifestación de Madrid y estaba en efervescencia la polémica esta de los detractores del expediente Royuela, que parecía ser que Farrerón se abanderaba como desde el lado intelectual, algo iba a traer, ¿no? A los detractores, ¿no? Y parecía pues que, claro, si llegas con títulos,
pues como que parece que ganas fuerza, ¿no? O credibilidad. De otro, jugando con datos accesibles a la prensa cotidiana, pero que luego él critica el sistema. O sea, para él la prensa es buena, la justicia es buena, bueno, no se entiende nada, ¿no? Y existe un Gladio que está vinculado con los Puyol y los Royuela en Cataluña porque es especial, porque aquí el Barça es más que un club, y una borrachera mental que bueno, que no hay por dónde cogerla, ¿no? O sea, no descansas en una coherencia, ¿no? O sea, pero bueno, que siga desmontando a todo el mundo él, que es a lo que se dedica, y simplemente lo dejamos aquí, adelante y difusión.